Hola, hola, ¿qué tal? Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a esta que al fin es la última cápsula del curso de cálculo avanzado, ¿sí? Ha sido un largo camino llegar hasta acá, pero finalmente hemos concluido el transcurso de esta asignatura. Vamos a ver entonces que un contenido muy particular que tiene que ver con una especie de cierre de los contenidos de cálculo vectorial. Específicamente hoy día vamos a hablar de campos vectoriales conservativos. ¿Qué son los campos vectoriales conservativos y por qué son tan importantes? La idea es que vamos a conversar un poquito en los próximos minutos sobre de qué se trata todo esto. ¿Ya? Entonces, existe un tipo particular de funciones vectoriales, que esas son las que denominamos campos, ¿verdad? Que poseen una propiedad muy importante. El trabajo determinado por su acción sobre una partícula cualquiera queda determinado exclusivamente por el estado inicial y el estado final de esta en su trayectoria. ¿Sí? Un ejemplo característico, un ejemplo clásico que ustedes conocen probablemente desde su educación media, corresponde a el campo gravitacional. Cuando uno calcula el trabajo ejercido por la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo, da lo mismo si el cuerpo sube un piso a través de una escalera o por un ascensor o si da 1000 vueltas subiendo, al final solo tomo la diferencia entre la altura inicial y la altura final para determinar cuál fue el trabajo ejercido por la fuerza de gravedad, ¿verdad? Hay un montón de otras, por ejemplo, hay campos eléctricos que hacen ese tipo de cosas, ¿cierto? Y la idea es tratar de darle alguna concepción matemática para poder trabajarlos de manera más uniforme, ¿cierto? Como les decía, un ejemplo cotidiano es el campo gravitacional. No importa el trayecto que usemos para cambiar de posición un objeto, el trabajo realizado sobre él por la fuerza de gravedad siempre es el mismo y depende de dónde partió y de dónde llegó. Si se mantiene a la misma altura, el trabajo neto es cero. Si cambia de altura, depende de que suba o baje para ver si el trabajo es positivo o negativo, dependiendo del caso en específico. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de caracterizar cómo se comportan los campos conservativos en términos de su matemática, ¿ya? Entonces, si yo tengo una función que va de R3 a R3, una función vectorial o campo de clase C1, recordemos clase C1 significa que es derivable y además sus derivadas son también funciones continuas, ¿cierto? Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. Primero, para cualquier curva cerrada simple, el trabajo realizado a lo largo de la curva gamma de la función de la fuerza o del campo es igual a cero. Lo segundo es que la segunda caracterización es que f o este campo vectorial es el gradiente de alguna función f minúscula, vale decir, existe una función f minúscula tal que si yo le calculo el gradiente, entonces obtengo el campo o fuerza gravitatoria original, fuerza, digamos, vectorial, perdón, y la tercera característica, que es la más relevante para nosotros porque es la más fácil de ocupar en términos de herramientas matemáticas, es que su rotor es igual a cero. ¿Ya? Entonces, probar que para cualquier curva cerrada simple, la integral de trabajo sobre la curva cero es platero porque dice para cualquier curva, o sea, para todas. ¿Y cuántas curvas cerradas existen? Pucha, infinitas, pues igual que sucesiones y qué sé yo. Entonces, la primera, pese a que es una definición bonita, si quieren ustedes, es poco útil porque yo tendría que probar con todas las curvas cerradas del mundo para probar que un campo sea conservativo o no. La segunda ya me dice un poco más. De alguna manera yo tengo esta función que si yo la derivo parcialmente, recupero el campo vectorial que estoy trabajando, pero dependiendo de la función, eso también es difícil. Es como que tengo que integrar en las tres coordenadas y después hacer calzar todo en una sola función para que cuando calcule mis derivadas parciales me permita obtener el campo que yo estaba trabajando originalmente. No es tan fácil la tarea. Vamos a intentar hacerlo en un rato más, pero no es tan fácil. Y la tercera sí es la más fácil de todas, porque el operador rotor es un operador que, aunque no nos sepamos la fórmula, sabemos trabajarlo gracias a esta formulita que tiene como tipo producto cruz. Y siempre que la función sea de clase C1, yo puedo ponerla a prueba a través del rotor y si me da cero, se acabó. El campo es conservativo. ¿Ya? Esta función f minúscula que de alguna manera me origina el campo gravitatorio también es de relevancia importante, ¿cierto? Sobre todo en el campo de la física o qué sé yo, cuando uno habla de potenciales, ¿ya? Como les decía, digamos,
una función que cumple cualquiera y por ende todas las propiedades anteriores recibe el nombre de campo conservativo, y la gracia es que esta función f minúscula que lo genera también tiene un nombre especial y recibe el nombre de potencial de este campo conservativo, ¿ya? ¿Todas las funciones tienen potencial? No, solo aquellas que tienen esta propiedad de campo conservativo. Entonces, una vez que yo ya probé que el rotor de mi función es cero, recién me pongo a buscar esta f minúscula. Si no, podría estar haciendo algo que a lo mejor no me va a llevar a buen puerto, ¿cierto? Entonces, en general, encontrar estos potenciales va a ser difícil, así que para intentar buscarlo siquiera, lo primero que vamos a hacer es calcular el rotor, y si me da cero, recién ahí me pongo a pensar si es que tiene potencial o no. ¿Ya? Eso es todo el contenido. En estricto rigor, con esto ya hemos terminado la clase. Ahora vamos a resolver un pequeño ejercicio para que pongamos a prueba los contenidos que estamos recién viendo. Dice: determine los valores de las constantes alfa, beta y gamma para que el campo dado por esta expresión de acá sea conservativo. Luego encuentre un potencial para f. ¿Ya? Primero vamos a calcular el rotor de esta función para verificar que efectivamente sea un campo conservativo, ¿cierto? Entonces, comenzamos calculando el rotor de nuestra función f, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Recordemos que esto me dice x más 2i más alfa z en i, o sea que esta es mi función f1, beta x menos 3i menos z en j, esta sería mi función f2, y 4x más gamma i más 2z es mi función f3. Entonces nosotros decimos i, j, k. Tenemos las derivas parciales, ¿cierto? dA de x, dA de i y dA de z. Y tenemos las funciones f1, f2 y f3. Si yo hago el desarrollo de esto, me quedaría limpio, primera fila, primera columna, al revés, primera fila, primera columna, y me queda df3 a de i menos df2 a de z en, en la componente i, menos, tapo la segunda columna, ahora me queda df3 a de x menos df1 a de z en j, más tapo la tercera columna y me queda df2 a de x menos df1 a de i en la componente k. Df3 a de i, si yo tomo esta función de acá y la derivo con respecto a y, el 4x desaparece, el 2z también, solo me queda gamma i derivado con respecto a i, ese resultado me da gamma. Sería gamma menos df2 a de z. Si yo tomo la segunda función y la derivo con respecto a z, la segunda función es la que tengo por acá, derivada con respecto a z, beta de x es 0, menos 3y es 0, y la derivada de esta función f2 con respecto a z me daría menos 1. Entonces, menos 1 en i. Esto se va a traducir, por supuesto, en gamma más 1, ¿cierto? Menos df3 a de x, si yo tomo la tercera función y la derivo con respecto a x me da 4, menos df1 a de z, si yo derivo f1 con respecto a z me va a dar alfa, eso es con respecto a j, más df2 a de x, si yo tomo df2 y lo derivo con respecto a x me da beta, menos df1 a de y, si lo derivo con respecto a y me da 2, y esto en k. Yo quisiera que esta función, que el rotor de esto me diera 0. O sea que yo quiero que esta coordenada sea 0, quiero que esta coordenada sea 0 y también quiero que esta coordenada sea 0. De aquí deduzco entonces que gamma más 1 tiene que ser igual a 0. También deduzco que 4 menos alfa tiene que ser igual a 0. Y finalmente deduzco que beta menos 2 también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿cuáles son las constantes que me hacen que esta función sea un campo conservativo? Bueno, gamma igual a menos 1, alfa igual a 4 y beta igual a 2. Con eso ya tenemos resuelta la primera parte del ejercicio, que era encontrar los valores de alfa, beta y gamma para que este campo vectorial fuera un campo conservativo. ¿Ya? Ahí tenemos la primera parte resuelta. Entonces, gamma menos 1, alfa 4, beta 2. Alfa 4, beta 2, gamma menos 1.
Luego encuentro un potencial para f. Entonces esto sería x más 2y más alfa z, o sea, más 4z, beta x, que serían 2x menos 3y menos z, y 4x más gamma y, que en este caso sería menos y, ¿verdad? Entonces esto me queda 4z y 2x. Esas son las funciones que yo tengo que trabajar. ¿Cómo lo hago para encontrar un potencial? Yo ando buscando una función f minúscula tal que su gradiente sea igual a f. ¿Qué significa esto? Que la derivada de f minúscula con respecto a x tiene que ser igual a f1. Por otro lado, la derivada de f minúscula con respecto a y tiene que ser igual a f2. Y la derivada de f con respecto a la tercera variable z tiene que ser f3, porque así cada una de las derivadas parciales se corresponde con f1, f2 y f3. Fíjense que esto significa que la derivada de f con respecto a x, por ejemplo, en la primera coordenada tendría que ser x más 2y más 4z. Si la derivada con respecto a x de f es esto, de alguna manera yo podría como integrar con respecto a x y decir entonces que mi función original debiera ser la primitiva, o sea, una primitiva de esto de acá con respecto a x. Y una primitiva de esto es x cuadrado medios más 2xy más 4xz más una constante. Pero esa constante es una constante que a priori puede depender de y y también podría depender de z. ¿Por qué? Porque cuando yo derive con respecto a x, eso se va a cancelar. ¿Sí? Si hago la misma pega con la segunda coordenada y con la tercera coordenada, fíjense lo que obtenemos. Entonces estamos diciendo que la derivada de f con respecto a y debiera ser también 2x menos 3y menos z. Si yo integro con respecto a y, entonces la función sería, integro con respecto a y, así que me daría 2xy menos 3y cuadrado medios menos y por z, más otra constante que le podemos poner d, que a priori podría depender de x o de z. Si vamos con la última, df a de z tendría que ser igual a 4x menos y más 2z. Esto significa que si yo integrara con respecto a z, la función f tendría que ser algo así como 4xz menos yz más z cuadrado más una constante e que depende de x y de y. Y fíjense entonces que esta función empieza a tener cosas en común. Este 4xz también aparecía acá. Este menos yz también aparecía acá. El z cuadrado no aparecía, pero este 2xy también aparecía acá. Entonces, si yo voy juntando todas las piezas, pueden notar ustedes, por ejemplo, que la siguiente función, f de x y z, que pudiera ser x cuadrado medios menos 3y cuadrado medios más z cuadrado más 4xz más 2xy menos yz más una constante cualquiera que pongámosle b, esta función podría ser perfectamente un potencial de la función original. Porque si yo la derivo con respecto a y, con respecto a x, me va a quedar f1. Si la derivo con respecto a y, me va a quedar f2. Y si la derivo con respecto a z, me va a quedar f3. ¿Cómo la obtuve? De alguna manera lo que hice fue integrar cada una de las componentes y tratar de resumir todo, pero fíjense que no sumé, porque por ejemplo este 2xy que estaba acá con este otro 2xy no lo junté en un 4xy, porque si lo juntaba en un 4xy se me iban a echar a perder las derivadas de acá entre medio. Entonces bien relevante de tomar las cosas que dependen de x y de y, tomar las cosas que dependen de y con z, de z con x, las que solo dependen de x, solo dependen de y, solo dependen de z, y meterlas como en un saco común que me permite encontrar el potencial. Y esta era una función fácil, encontrar el potencial de un campo gravitatorio, eh, de un campo conservativo, no necesariamente es fácil, aunque la función original sea bastante sencilla. ¿Ya? Con esto, terminado el curso, nos veremos en una próxima ocasión. Espero que no el próximo semestre, porque creo que me contaron que lo vuelvo a dictar este curso. Así que les vaya muy bien. Mucho ánimo para lo que queda. Nos estamos viendo. Chao, chao.